Hola, hola, amigos de John Silence Radio. Bienvenidos a un Te Cuento una Película. Yo sé que les gusta mucho esta sección. Hemos estado contando películas de Carlos Enrique Taboada. Yo le digo el maestro del terror mexicano. También es conocido como el Duque del Terror. Este gran cineasta hizo unas películas muy interesantes, unas películas que conforman el rostro del terror mexicano. Así es, las nuevas películas de terror no le llegan a los talones a esas cintas, pero vamos a entenderlas un poquito. No sé si ustedes han visto La Maldición de Hill House, que es una serie que estuvo en Netflix, o su segunda parte, La Maldición de Bly Manor. Es un terror gótico, es un terror de fantasmas que se aparecen a la lejanía, de llantos en la oscuridad. Casi no es de jump scares, tampoco es de violencia. Es un concepto estéticamente excelso. Son películas muy bonitas, con enormes interiores, ya sean mansiones, incluso castillos, grandes haciendas, grandes casas. Y generalmente son personas, o sus protagonistas pues son personas que van a enormes colegios y que tienen un contacto con el más allá, pero inesperado. No es como algo que empiece terrorífico. Yo siempre se los he contado, amigos. No sé si ustedes puedan ver así la situación. Pasa mucho con los cuentos de Lovecraft, pasa mucho con Edgar Allan Poe. Miren, el que una cosa sea de terror no significa que todo el tiempo va a estar en oscuridad. ¿Sí me explico? Por eso Stephen King tiene tantísimo éxito. Stephen King tiene tantísimo éxito porque sus historias se desarrollan en un mundo muy cotidiano, conocido por nosotros, pero tiene una característica que es paranormal o que es terrorífica dentro de todo ese mundo, y esa característica empieza como a contaminar todo lo que le rodea hasta transformarse en una historia de terror. Eso es lo bonito y eso es lo padre de las historias de terror. A mí todavía me cuesta mucho que de repente escucho a algunos narradores de cuentos de terror. Ustedes saben que yo también narro cuentos de terror, y desde el inicio del cuento ya está el ambiente lúgubre, así, y con música terrorífica. Desde el inicio todavía ni siquiera te plantean la circunstancia de los personajes cuando ya empezó de terror. Entonces, me parece que una situación así no tiene matices. Y precisamente a mí lo que me gusta de las cintas de terror son esos matices. Como poco a poco te van introduciendo a la historia. Y las cintas de Carlos Enrique Taboada no son la excepción. Yo les dije que iba a hablar de todas. Estoy dejando al final mi preferida, que es Hasta el viento tiene miedo. Si ustedes buscan en este canal, yo ya hablé de Veneno para las hadas. Ya hablé también de Más negro que la noche, del Libro de Piedra. Y quería montarles más o menos la introducción. ¿Qué tipo de cine es? Porque muchas personas van a decir, ay, eso a mí no me da miedo. Bueno, yo crecí con ese cine. Aquí en México antes había un canal que era el canal 9, incluso también en el canal 4, y eran películas que pasaban muy a menudo en el mes de noviembre, que es lo de Día de Muertos. Era muy bonito porque nosotros los mexicanos aún tenemos la manera de hablar de los personajes de esas películas, sobre todo los que vivimos en la capital. Entonces, de pronto te sientes con los personajes muy identificado. Son películas muy interesantes, son historias que yo creo que otras cintas han tomado de ellas. Les digo que hace poco se me ocurrió estar viendo cine italiano de miedo y tiene mucho parecido al cine mexicano de terror de aquella época. Son estéticamente muy bien cuidadas, el guión también, nada de vulgaridades ni de groserías, historias de fantasmas, historias paranormales en un mundo cotidiano. Sobre todo también a mí me gusta mucho la época de los 60s, de los 70s, soy muy vintage. Yo nací en los 80s, pero bueno, como que ya la pervirtieron mucho, ¿no? Con Stranger Things y con muchas cosas que han intentado ser ochenteras y que no le han dado en el clavo, como el remake de It.
Entonces como que ahorita estoy un poco hasta el cuello ya de los 80s, ¿no? Porque pues fue mi época, fue la década en la que yo nací, pero pues actualmente la han tomado mucho y creo que ya prefiero un poquito más atrás, ¿no? Los 70s, los 60s. Y ahí se desarrollan estas historias de Carlos Enrique Taboada. Él hizo 4 películas, ya se las nombré. Las 4 coronas, las 4 piedras de la corona de Taboada. Yo así le digo, las 4 joyas de la corona de Taboada. Del rey mexicano del terror. Pero hay una película que es considerada la cinta maldita de Carlos Enrique Taboada. Corren muchas leyendas alrededor de ella. Hay incluso un documental. Aún parece, todo lo que les estoy diciendo, como que está nublado por una situación en la que no sabemos si es verdad o es mentira o es leyenda. Esta película iba a ser la 5ª película de Carlos Enrique Taboada y se llama Jirón de Niebla. Empezó su grabación ya tiene rato. No estoy seguro si la película fue concluida en el 2013, pero no fue llevada a los cines hasta el 2016. Y hasta hace poco fue conocida verdaderamente, porque primero fue puesta en un festival de cine, en el Festival de Morelia. Y después otra vez fue el misterio de que no supimos nada de ella. Taboada la hizo, Taboada no la hizo. Ahí va, a ver, les voy a contar para no hacernos bolas. Taboada la iba a filmar a finales de los 80s. O la estaba filmando, ese es el misterio. En esa época Taboada no tenía apoyo. No tenía apoyo de ninguna casa productora. Y él estaba filmando la película en VHS. Imagínense en qué formato estaba haciendo la edición de esa cinta. Les voy a contar las diferentes cosas que dicen que pasaron, pero son un misterio. Dicen que irrumpieron en la hacienda donde él estaba filmando. Que por algún motivo se llevaron la película, se llevaron la cinta y nunca más se volvió a saber de ella. Y de las copias o del trabajo que él tenía. Dicen, otras malas lenguas dicen que la película realmente nunca se filmó. Que la película no se hizo, pero sí está el guión, O luego dicen también que él la destruyó. Entonces realmente no sabemos qué fue lo que ocurrió, pero después Carlos Enrique Taboada murió y la viuda se quedó con el guión. Hasta hace poco el guión fue adquirido por unos cineastas mexicanos y entonces es cuando surgió esta película que les digo que se estrenó en el año entre el 2013 y el 2019. Creo que el 2013 ya estuvo lista, creo que en el 2016 estuvo en el Festival de Morelia y creo que por ahí por el 2018 apareció en pantalla grande. No sé exactamente las fechas, pero lo que sí les puedo decir es que la película ya había sido concluida y no se podía exhibir en el cine porque no tuvo el respaldo. Esta cinta tampoco tuvo el respaldo. ¿Por qué no tuvo el respaldo? No lo puedo decir porque no lo sé, pero lo que sí les puedo decir es la relación que puede tener con los otros remakes. Como ustedes saben, 3 de las 4 películas de Taboada más importantes ya sufrieron un remake. Que fue... tuve que decir la palabra sufrieron porque fueron catastróficos. Hasta el viento tiene miedo. Lleno de groserías el guión, con unas escenas muy malas, muy burdas. Más negro que la noche también hizo un remake. Escenas feas también. Es que no sé por qué metieron temas que no tienen que ver con la historia original. Metieron temas como la drogadicción. Sin embargo, no formaba parte del guión original y entonces las historias se hicieron bien extrañas. Así como que hasta son vulgares porque los guiones están llenos de groserías. También hicieron el libro de piedra. De estos tres remakes, el libro de piedra es el que tiene mayor apego a la historia original y además es el mejor realizado. De estos 3 remakes es como el que más me gusta. Falta... También corren y dicen las malas lenguas que estaban filmando Veneno para las Hadas, el remake. Incluso hay un colegio, un internado para señoritas en el norte de la ciudad, más o menos por Lindavista, la zona de Lindavista, que se llama Mier y Pesado. Dicen que estaban filmando en el Mier y Pesado Veneno para las Hadas. Yo vivo cerca del Mier y Pesado. Entonces,
hace un par de años llegué a pasar en bicicleta por ahí y vi camionetas de filmación. Obviamente pudieron haber filmado cualquier cosa, pero en mi imaginación se proyectó la idea, ¿estarán filmando el remake de Veneno para las Hadas? Y bueno, sabemos entonces que estas 4 películas son de culto. Tuvieron un remake desastroso, entonces Jirón de Niebla no tuvo el apoyo. Tal vez no tenían el suficiente dinero para la promoción de la cinta. Y no tuvo el apoyo. Los expertos que la vieron dijeron que pues se quedaban con mucho que desear. Decían que esta película era muy mala. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver las películas de Taboada, pueden ver que este señor siempre tiene muchas... es muy clásico. Se parecen a algunas historias de Edgar Allan Poe. Siempre sus protagonistas por algún motivo tienen contacto con música clásica. Por ejemplo, en Veneno para las Hadas salen tocando un nocturno de Chopin. El fantasma toca un nocturno de Chopin. En Más Negro que la... en Hasta el Viento Tiene Miedo. En Veneno para las Hadas sale tocando una melodía de Debussy. No, de Liszt. Sale tocando la niña Flavia, que es la protagonista, una melodía de Liszt. Y así, entonces se me hacen muy padres esas películas. Vámonos a unos comerciales y ahorita regresamos a seguir hablando de ellas. John Silence Radio. Por el momento no hay nadie. Deje su mensaje después de escuchar el tono. Bueno, sí, soy Alfonso Cruz, el doctor de Rosario Blanco. He tratado de localizarle, pero no había tenido suerte. Espero pueda escuchar esta grabación. Es este sitio. Algo no anda bien. Algo no anda bien en este pueblo. Suceden cosas que... Ayúdeme a salir de aquí. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves, solo por John Silence Radio. Esto es John Silence Radio. Ya lo sabes, comenta, danos like y suscríbete. Bueno, yo no sé si ustedes ven la relevancia, la relevancia porque existen estas 4 películas súper bien logradas de terror mexicano, con grandes artistas de la época como Marga López, como Norma Nazareno, como Maricruz Olivier, como Joaquín Cordero, como Elena Rojo, como todas estas actrices que en su época eran famosísimas y que participaron en esas películas. Vemos que la película más reciente, que es Veneno para las Hadas, tiene una mayor madurez porque se trata, es como más psicológica, y se trata del acoso que vive una niña por parte de otra que se siente bruja. Ya vemos una distancia muy grande con las primeras 3 películas de Taboada, que es Más Negro que la Noche, El Libro de Piedra y Hasta el Viento Tiene Miedo. Veneno para las Hadas ya tiene una distancia muy, muy grande, tanto en tiempo, porque las otras fueron filmadas en los 70s y incluso El Libro de Piedra es la más antigua. Vemos una situación que viene desde los 60s hasta ya principios de los 80s, donde podemos ver ya una madurez en el guión de Taboada mayor. Es una película muy temeraria, porque trata la historia de un asesinato, pero visto desde los ojos de un par de niñas
las cuales se sienten culpables porque ellas invocaron al demonio y ahora la sombra del demonio está atrás de ellas. Una de ellas es feliz porque quiere ser bruja, la otra está completamente trastornada porque no puede creer que la magia exista, ¿no? Y que las brujas, y que incluso su mejor amiga sea una bruja. Entonces ella vive un acoso sistemático terrible, lo que ahora conocemos como bullying, ¿no? Porque pues antes no había esa palabra. Y vemos ya una historia mayormente madura y muy cuidada, porque en Veneno para las Hadas los adultos no muestran el rostro. Todo es visto desde la percepción de las niñas. Las únicas veces que se ven rostros de adultos es cuando Flavia tiene pesadillas con una bruja, cuando aparece la abuela de Verónica, que es una señora ya muy anciana, que Verónica la hace pasar por bruja, por eso Flavia tiene pesadillas con ella, y cuando su maestra de piano muere y abren el féretro y se ve el rostro de la maestra finada, ¿no? Muerta. Entonces, creo que es una película muy bien lograda, precisamente por esa clase de detalles y por la historia, porque me parece muy traumática, muy fuerte, ¿no? Como para que formara parte del cine mexicano. Incluso sí fue galardonada por la crítica, pero fue muy criticada por la sociedad, porque es una película con temas escabrosos que pues casi no habían sido abordados dentro del cine. Pero después venía Jirón de Niebla. Oigan, yo de verdad estoy impactado con esta historia. A mí me gusta mucho. Yo le veo mucho parecido a una historia de Cortázar y a una historia de Edgar Allan Poe. Se me hace muy, muy, muy parecida. Y después voy a grabar esos radiocuentos para que ustedes mismos puedan comprobar esta situación. Pero Jirón de Niebla es la evolución, si podemos verlo así, hablando de los guiones de Carlos Enrique Taboada. Si bien Jirón de Niebla no es exactamente el guión, porque sufrió una adaptación, sí es notorio en la película que yo vi, que sí intentaron mantener la esencia de Carlos Enrique Taboada, de la pluma de Taboada, y también de sus cintas, porque tiene mucho parecido en la cuestión estética. Es una película oscura, es notorio el bajo presupuesto, pero trataron de que la fotografía, la estética y la ambientación fuese parecida. Yo creo que realmente merece la pena verla, porque es la evolución de este cineasta mexicano. Él no hizo la película, pero sí se basaron en su guión para hacerla. Y les voy a contar más o menos la historia. Pues esta que fue la pretensión de la quinta película de Taboada. Después de... Fíjense, me equivoqué en un dato. Hasta el viento tiene miedo fue la primera, en el 68. En el 69, Libro de Piedra. Lo que pasa es que se ve como más viejita el Libro de Piedra. Más negro que la noche en el 75 y en el 84 Veneno para las Hadas. Jirón de Niebla iba a estar para finales de los 80s. Tenía muy poca producción Taboada. Quería hacerla en VHS, acuérdense. 30 años después se perdió la cinta, no se perdió. Sin embargo, Julio César Estrada compró los derechos. Fíjense, y él fue el que dirigió el remake de Libro de Piedra. Ese le quedó bien. También dirigió Hasta el viento tiene miedo. Ese le quedó mal. Le quedó muy mal ese remake. Y la historia nos habla de Daniel. El actor que dio la vida a Daniel fue José Ángel Bichir. Muy, muy, muy notorio que este actor pertenece a la familia de los Bichir. Comienza la historia con que él tiene una madre, pareciese que es esquizofrénica. Y ya saben cómo se ponen los esquizofrénicos. Entonces, desde el principio, esa parte es terrorífica. Porque la mamá dice oír voces, de repente tiene alucinaciones. Y este joven Daniel, pues su hijo, vive con ella, solo con ella. Y pues se impacta mucho de lo que le dice la mamá, no sabe cómo abordar las cosas. La mamá no estaba medicada. Es algo que yo siempre me pregunto en la vida. ¿Por qué las personas con esquizofrenia no están medicadas? Tú ves de repente en la calle, de repente incluso gente enferma que va con su familia y empieza a tener un episodio esquizoide. Y yo me pregunto, bueno, ¿es tan difícil tomarse su pastilla a tiempo para no caer en un descontrol? Porque desgraciadamente, pues es una situación que pone en peligro tanto al paciente como a quienes lo rodean, ¿no? Porque empiezan a gritar y empiezan a alucinar y a ver y a oír voces y a ver gente y bueno, una situación así en la película. Entonces la mamá de este muchacho pues se suicida en una de sus alucines, se suicida. Y él va a parar a manos de su único pariente, que es su tía Elizabeth. Su tía Elizabeth tiene mucho dinero, es rica, pero es una persona fea, es muy mala, es muy estricta.
y no quería a la mamá de Daniel. Habla mal de ella, le dice que es una loca, le dice que puede... fíjense, ahí hay un dato, no sé si venía en el guión original, pero ella dice, ellas según vienen de Madrid, ellas vienen de Madrid a vivir a la Ciudad de México cuando son niñas y cuando son jóvenes, porque incluso dice la tía Elizabeth, dice, es que tu madre apenas llegó a México y empezó de loca a meterse con cuantos hombres pudo y por eso está enferma así. Entonces, bueno, por un lado, la tía es muy religiosa y podría echar la culpa de la enfermedad que tuvo su hermana al pecado carnal, pero también por ahí tenemos una conjetura abierta que pudiera ser que la mamá realmente hubiera tenido sífilis, ¿no? Y ya recuerden que la sífilis terciaria, la última etapa de la sífilis, que ocurre casi 20 años después del contagio, de 10 a 20 años, es que las personas empiezan a tener problemas neurológicos y pueden desarrollar locura. Pueden desarrollar algo así las personas que tuvieron una sífilis y que no fue tratada. La sífilis aparece, tiene su primera fase, después desaparece, a veces llega a tener una segunda fase, a veces no, pero también a veces, no a todas las personas, pero a veces llega hasta la fase terciaria, que es el daño neurológico, que es cuando las personas se vuelven locas. Entonces la mamá dijo eso, digo la hermana, la tía Elizabeth dijo eso, entonces por ahí nos deja esa conjetura, ¿no? No sé si fue parte del guión original o no. La verdad es que el guión está muy bien trabajado porque casi no se escuchan groserías en la película. Si acaso creo que no escuché ninguna grosería. Y eso es algo muy bueno en las cintas, en las nuevas cintas de terror, porque parece que la gente ha de pensar que todos los mexicanos hablamos tanta majadería y la verdad es que no es así. O que decimos, sí, güey, no, güey, vamos, güey, no, pendejo. O sea, no hablamos así. De verdad, o sea, yo sé que mucha gente sí lo hace, pero por ejemplo yo no. Y a mí me encanta ver un guión que sea, que tenga ese respeto. Fíjense que hace tiempo salió una película que se llama Arráncame la vida, que está desarrollada por allá por el Porfiriato. Está muy bien adaptada a la película. Es una película muy interesante, muy buena, porque pasan la Ciudad de México así antes, ¿no? Pero está llena de majaderías el guión, o sea, una vulgaridad del guión. Y eso echó a perder la película. Y entonces yo de verdad me siento satisfecho y me siento pues un poquito impresionado de que no hayan usado groserías en el guión. Porque pues si fue el mismo director que hizo Hasta el viento tiene miedo, el remake, pues está lleno de groserías ese guión. Entonces la verdad es que no sé por qué. A lo mejor se dio cuenta que era de mal gusto, ¿no? Y decidió brindarle un mayor respeto a Taboada. Vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. Cinco claves para combatir al COVID-19. Número 1. Empieza por tus manos. Por favor, lava tus manos frecuentemente con agua y jabón o con una solución basada en alcohol. Número 2. Por favor, cubre tu boca y nariz con el interior del codo cuando tosas o estornudes. Si utilizas pañuelos de papel, deséchalos inmediatamente y lávate las manos. Número 3. Evita tocarte la cara, sobre todo los ojos, la nariz y la boca, para prevenir que el virus entre en tu cuerpo. Número 4. En las relaciones sociales, da un paso atrás. Mantén un mínimo de 1 metro de distancia con otras personas. Número 5. Si te encuentras mal, quédate en casa. Por favor, sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias locales. Y recuerda, usa cubrebocas. Información de la Organización Panamericana de la Salud. John Silence Radio.
Quédate con nosotros. Esto es John Silence Radio. Pues sí, estamos en este programa. Para mí es muy importante porque finalmente pude cerrar el círculo y conocer la historia, la quinta película, la historia que iba a conformar la quinta cinta de Carlos Enrique Taboada, que está envuelta en un misterio. Se filmó, no se filmó, se perdió, no se perdió, la robaron, fue una venganza, él mismo la destruyó. ¿Qué pasó? Nadie sabe, se llevó el secreto a la tumba. Su viuda tampoco sabe nada, ni siquiera sabe dónde está esa película. Se me hace que sí la tienen por ahí. Ojalá algún día salga a la luz, ¿no? Resulta entonces que este muchacho pues se va a vivir con su tía después de la fatídica muerte de su madre. Porque él ve cuando la madre se suicida, entonces pues él se queda medio traumado. Pero bueno, si la tía se queja de que la mamá estaba loca, pues la tía está igual de loca, o peor. Porque es una religiosa empedernida, una extremista. Incluso se lacera con un fuste, o ¿cómo se llaman estas como cosas para dar latigazos? Se golpea la espalda cuando reza, algo así como la mamá de Carrie. Y entonces detesta mucho a Daniel. O sea, siempre le está hablando mal de su mamá, lo está tratando mal, muy grosera, le dice que va a estudiar medicina y patética, la tipa siempre lo está maltratando, lo agarra como del sirviente de la casa, lo pone a limpiar, a barrer, a ordenar el jardín, viven en una casota, entonces ya se imaginarán. Y Daniel tiene una infancia muy difícil con esta señora, que incluso hasta lo golpea, ¿no? Hay una parte... Incluso, porque Daniel es un niño muy inocente. Entonces, sus amigos en la escuela lo hacen casi que por algún motivo se meta al baño de las niñas. Entonces los directivos lo descubren. Y bueno, la tía para castigarlo le pone unos zapatos metálicos, así como los que usaban en la Inquisición, que cuando caminaba se picaba los pies. Y los zapatos tenían candado. Entonces lo obligó a andar así hasta que Dios lo perdonara por su pecado de lujuria, de andar viendo a las niñas. O sea, imagínense qué situación tan fea con esta tía, ¿no? Y hay un punto en el de que la tía le dice a Daniel que finalmente se quite los zapatos de metal, y al momento de que él se los quita, se recarga, porque la tía está buscando un libro en unas escaleras en el sótano. Para esto él tenía prohibidísimo ir al sótano, porque ahí estaban las cosas del abuelo, y que la tía conservaba dentro de algunos armarios. Algunos animales disecados así tenebrosos que tenía el abuelo, pero que la tía Elizabeth los guardaba con mucho recelo porque era el más grande tesoro de su padre, ¿no? Entonces tenía prohibido a Daniel bajar al sótano, pero esa vez bajaron porque ella estaba buscando un libro adecuado para que él leyera, porque hasta eso lo obligaba, incluso lo obligaba a tomar leche cuando a él no le gustaba la leche, le daba asco, lo obligaba, o sea, era una persona terrible la tía. Muy estricta, pero se le sentía mala onda, ¿no? Y él se recarga en la silla donde la tía está trepada buscando el libro y la tía se cae. Pareciese, esa es la parte más que a mí me gusta, ¿no? Porque a mí me gustan las películas psicológicas. La tía se cae y pareciese como que muere, porque se queda así tirada, ¿no? Y le empieza a salir sangre de la cabeza. Entonces Daniel sale corriendo, ¿no? Y ya después te abren la escena y resulta que la tía pues nada más se golpeó y ahora está en su cama. Está en su cama y Daniel la tiene que servir en su cama, le tiene que llevar el desayuno, la comida, la cena. Y es más terrible, ¿no? Es más terrible porque pues él tiene que darle ese cuidado. Él tiene una vecinita que le compra la despensa. Va y se la lleva y él se la paga, ¿no? Y ya le explica a la vecina pues que su tía pues está enferma, que se golpeó, que está en cama. Y la vecina por mucho tiempo sigue llevándole la comida a Daniel, ¿no? Sigue llevándolo, sigue como le plancha la ropa, le lava, le hace todo al Daniel.
Y resulta que ya va pasando el tiempo, Daniel sigue cuidando a su tía que se quedó como coja, que trae así un bastón, y él entra a la escuela. Entra a la escuela y conoce a una muchacha que estudia letras y él estudia medicina. Entonces pues él se emociona, se emociona porque la chica esta que conoce lo empieza a inducir al mundo de la literatura. Y a él le gusta escribir cuentos. Y se emociona él con la muchacha, y la muchacha casi como que lo invita a un concurso porque sus cuentos son muy buenos, y él empieza a dejar a un lado la carrera de medicina para darle más énfasis a la construcción de sus textos, porque a él es lo que le gustó, porque está saliendo con una muchacha que le gusta esa situación. Y la tía se enoja y le dice que no, que él tiene que estudiar medicina. Incluso hay un momento en el de que la tía toma sus escritos y los quema. Entonces cuando él llega y los ve quemándose, pues se enoja y no sabe qué hacer con la tía. Y se le va encima y la ahorca y la mata. Y la empareda. Por eso les digo que se parece un poco a Edgar Allan Poe. La empareda y él dice, ay, ya me deshice de esta mendiga vieja que me hacía la vida imposible. Pero se siente como culpable. Y resulta que entonces la tía lo empieza a espantar. La historia es más compleja, por eso pongan mucha atención, porque ahorita voy a llegar a la parte más compleja. La tía lo empieza a espantar. Incluso, por ejemplo, él va a una gasolinera a ponerle gasolina a su auto y deja el auto así tantito en la gasolinera y él se mete al baño que está ahí en la gasolinera, y cuando sale, pues ya le llenaron el tanque y le dice a la chica que está ahí, oye, ¿por qué me llenaste el tanque? No, yo no te he pedido nada. Y me dice, no, tú no, pero la señora que venía contigo sí. Entonces ahí tú no sabes si la gente también está viendo el fantasma, si solo lo está viendo él. Resulta que de pronto le llega una carta de su tía que está en Inglaterra. Le llega una postal de que su tía está en Inglaterra, pero no puede ser porque él la mató. Entonces, ¿cómo que está en Inglaterra? Entonces él se empieza a volver loco, ¿no? Y después vuelve a salir a la escuela, él está yendo a la universidad y todo, y regresa a su casa y se da cuenta que ya están las maletas de su tía ahí. O sea, como si ya hubiera regresado del viaje, ¿no? Entonces, pues no, él se siente muy acosado por ese fantasma. La muchacha de la que está enamorado, pues se va a vivir con él. Se va a vivir con él porque pues él técnicamente vive solo. Se va a vivir con él, ya está ahí en su casa. Y para esto, cuando él es niño, le promete a su tía que cuando ella sea viejita, él la iba a cuidar. Es una promesa que le hizo, que ella lo obligó, porque recuerden que era una mala persona. Entonces, pues recapitulando, él tiene un accidente cuando es niño. Bueno, le provoca un accidente a su tía, se siente culpable porque la tira de la escalera. Después la tía, pues se queda como paralítica, no puede mover bien un pie, anda con un bastón, él la tiene que cuidar. Va creciendo hasta el punto de llegar a la universidad. La tía no lo deja, que él se dedique a las letras. Lo quiere obligar a estudiar medicina. Él conoce a una muchacha. La muchacha lo invita a un concurso porque sus cuentos son buenísimos. Y ya cuando va a meter sus cuentos al concurso, resulta que la tía se los quema. Entonces él se enoja y la mata y la empareda ahí en su jardín. La mete como en una pared. Y ya. Y la muchacha, su novia, se va a vivir con él a su casota. Recuerden pues que es una mansión, ¿no? Este niño pues nunca necesitó dinero porque la tía es rica. Entonces él sabía dónde estaba el dinero y lo tomaba para pagar, por ejemplo, a la señora que iba a hacer el aseo. Más bien no hacía el aseo, nada más le iba a dejar la comida y se llevaba su ropa para lavársela. Esa parte se me hace muy extraña porque como que no concuerda con lo que ahorita les voy a decir. Pero vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. México, un lugar lleno de tradición, luces y folclore. Pero no todos los lugares son tan coloridos. No todos los lugares brillan.
sol no toca de la misma manera los rincones que han sido olvidados. Algunos pueblos están perdidos en el tiempo y son gobernados por las desoladas tinieblas. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves, solo por John Silence Radio. Esto es John Silence Radio. Ya lo sabes, comenta, danos like y suscríbete. Estamos de regreso en John Silence Radio contándoles esta gran historia que es Jirón de Niebla, que a mí me impactó. Creo que vale la pena ver esta cinta. Sí se siente una película de bajo presupuesto, sí se siente que es una película que pues como que arrastra algunas cositas que pudieron mejorar, pero lo que sí les garantizo es que es mejor que cualquier película de terror actual. Tal vez Kilómetro 31 le gane. Es que, ¿qué creen? Que a mí me gusta Kilómetro 31. Mucha gente la critica, pero a mí me gusta mucho esa película. Se me hace muy terrorífica. Pero bueno, continuamos. Y como ahorita me acordé, como paréntesis cultural, yo he viajado mucho a donde está el Kilómetro 31. Está cerca de la Ciudad de México, rumbo a un parque nacional que se llama Desierto de los Leones, donde hay un convento. Incluso en este canal pueden ver un video que yo grabé en esa zona. Es una zona particularmente muy hermosa, muy mística. Fue el primer convento fundado en México y se le llama desierto a ese lugar no porque hubiera desierto y porque hubiera leones, porque pues yo siempre me imaginaba que había leones, ¿no? O que fuera un desierto, porque en realidad es un bosque muy espeso. Se le llama así porque los padres, los monjes, iban a ese lugar a aislarse de la sociedad, al desierto, como Jesús hizo, ¿no? Jesús se fue al desierto y ahí lo tentó el diablo y no sé qué tanto pasó, ¿no? Y estos también le llamaban a eso irse al desierto, pero en realidad era estar ahí enclaustrados en un convento, y el convento está increíble. De verdad, ojalá un día lo puedan visitar. El antiguo convento del Desierto de los Leones. Y rumbo a ese convento está el Kilómetro 31, así metido entre el bosque y entre la montaña. Y ahí se trata esa película mexicana, relativamente reciente, de terror, que es de las pocas cintas que yo creo que se salvan de películas de terror recientes en México. Pues ya, resulta que en uno de esos momentos, porque no se las quiero contar con detalle para que ustedes la vean, él va en su auto. Él empieza a tener como visiones de su tía, fantasma. Está en el baño y a través del espejo ve que ella pasa detrás. A lo lejos se escucha el golpe de su bastón en el piso. Y él empieza a sentir que su tía se le está apareciendo y le está diciendo cosas, ¿no? Lo empieza como a molestar el fantasma de su tía. Si de por sí era una persona en vida, terrible. Ahora imagínense como fantasma es peor, ¿no? Resulta que él, pues todo así fastidiado y ya con la cabeza llena de que está perturbado porque se le aparece el fantasma, va conduciendo y en eso escucha la voz de su tía que le dice: tú me prometiste que me ibas a cuidar cuando sea anciana. Entonces él se despista mucho y choca en su carro. Choca y gira, da un vuelco completamente. Entonces mientras está así en su carro volteado, ve a su tía sentada al lado de él y le dice: Daniel, tú estás muerta. Yo te maté, ¿no? Le dice a su fantasma, al fantasma de la tía que está con él al momento de que volcó el carro. Y ya lo rescatan y él confiesa. Les digo que pues la tía está emparedada y él se siente perturbado por la tía, entonces él confiesa, muy parecido al cuento de Edgar Allan Poe del Corazón delator.
También se parece a otro cuento de un escritor que se llama Cartas a mi madre. Total, de que ya confiesa que él mató a la tía. Entonces van a investigar a su casa, donde se supone que él la emparedó. Entonces abren la pared y, oh sorpresa, no hay nada. ¿Cómo es posible si él la mató? Él la ahorcó y abrieron la pared y no hay nada, ¿no? Entonces empiezan a investigar. Y hay un investigador que se le mete mucho así la espinita de qué está pasando en esa casa y lo observa por la ventana al muchacho, ¿no? Que come, que está con su novia y así normal. Y en una de esas, no recuerdo el motivo, pero la novia tiene que bajar al sótano. Y ya, la novia ve algo en el sótano que le impacta y se empieza a escuchar el bastón de la tía. Entonces, pues tú piensas que se le aparece el fantasma de la tía, ¿no? Y ya pasan la escena y resulta que sigue hablando con su novia. Esa escena es muy extraña porque la novia está de espaldas y él está hablando de enfrente, pero nada más se ve el rostro de él. Entonces le dice, mira, yo creo que lo que debemos de hacer es irnos de viaje ya para siempre y dejar todo atrás. Y su novia le dice, sí, mi amor. Pero es una respuesta muy, muy vacía, como de un maniquí, como de alguien sin vida. Y ahí te empieza a caer el 20. Y tú dices, esta está muerta. O sea, te da la sensación de que su novia está muerta, ¿no? Y se asoma por la ventana el inspector y lo ve que él está comiendo, pero está solo. Pero él estaba comiendo con su novia. Y dices, no, ya le dio esquizofrenia. Pues si tiene una mamá loca y tiene una tía loca, pues también él ha de estar loco y todo el mundo ha de estar muerto. Y fueron mis primeras conclusiones en ese instante, ¿no? Pero resulta que ya el investigador, como lo ve ahí hablando solo, pues le toca la puerta y le dice, tengo que hablar con tu tía. Y le dice el muchacho, no, mi tía sí está aquí en la casa, está en su casa, está en su cuarto, pero no puede hablar con ella porque está dormida. Y el investigador dice, bueno, déjame entrar. Y se mete a la casa y en eso llega la señora que siempre le lava la ropa, le compra el mandado. Y también la señora muy desesperada, ya tengo que hablar con tu tía. No, es que no puedes, no, tengo que hablar con ella. Entonces la señora se mete a fuerza a la casa. Y también el investigador. Entonces cuando el investigador abre la puerta, porque se sube al cuarto de la tía y ve que la puerta está cerrada con llave. Entonces saca como sus propias llaves y como todo policía mañoso, pues intenta abrir la chapa de la puerta, ¿no? Y lo logra. Y cuando abre la puerta del cuarto de la tía, ve que está la comida que le llevan a la tía. Pero la comida ya tiene gusanos, o sea, está podrida, o sea, ya tiene muchos días que la comida está ahí. Y después se ve un bulto debajo de la cama. Entonces el investigador quita las sábanas y es un Cristo. Es un Cristo que había en la casa. Un Cristo grandote que estaba colgado en la pared. El Daniel lo bajó y lo puso en la cama para que fuera como su tía. Y resulta que la novia, en eso te pasan la escena, y la novia está muerta. O sea, la novia está sentada en la mesa, pero está degollada. Y en eso Daniel está degollando a la vecina. A la vecina que se metió a tratar de buscar a la tía, la agarra por detrás y le corta el cuello. Entonces cuando el investigador ya escucha el forcejeo de la señora que Daniel está matando, pues baja corriendo a la sala para terminar de desenvolver el misterio, ¿no? Pero Daniel detrás de él lo golpea en la cabeza y le hace lo mismo que a ellas, lo degolla. O sea, Daniel mató a su novia, mató a la señora que le iba a comprar la despensa y mató al investigador en ese instante. Y bueno, tú dices, bueno, ¿la tía qué? O sea, ¿era fantasma, no era fantasma? Y ya te pasan la escena de que en el sótano está la tía desde que se cayó de la escalera. O sea, la tía estaba muerta desde que sufrió el accidente que Daniel la tiró sin querer de la escalera y él era niño. Entonces, él la dejó ahí tirada y se salió del sótano y nunca más volvió al sótano. Y la tía ya estaba hasta momificada ahí tirada en el suelo. Resulta que como en el sótano tenían los objetos del abuelo y tenían mucho cloroformo y tenían muchas cosas así como para mantenerlo seco, fresco y que las colecciones del abuelo no se echaran a perder, pues supongo que por eso el cuerpo como que se mantuvo, porque en sí no estaba podrida la tía, estaba como momificada. Pero desde entonces Daniel la tiró. Y fíjense, o sea, ahí es donde te das cuenta que Daniel también tenía un problema psiquiátrico muy fuerte y que yo creo que era
psicosis o era un psicópata, ¿no? Porque es parte del perfil del psicópata, una gran inteligencia. Daniel le llamaba la atención a todo mundo porque era un niño muy recto, muy bien portado, muy amable. Ya cuando se volvió joven, pues era muy apuesto supuestamente. Y llamaba mucho la atención, pero era muy propio, era muy educado, era muy intelectual, ¿no? Que forma parte como del perfil de los psicópatas. Y además, pues yo digo que era psicópata porque desde niño mató a la tía y él se siguió la corriente a sí mismo para sobrevivir. Incluso engañó a la mujer que siempre le llevaba el mandado, a tal grado que pasaron los años y la mujer nunca veía a la tía y sin embargo Daniel le seguía pagando, ¿no? En los favores que le hacía. Y por eso Daniel pudo sobrevivir, porque siendo niño le llevaban la comida, le lavaban la ropa, le hacían todo eso, que él no necesitó ningún tipo de cuidado más que cuidarse a sí mismo, ¿no? Hacerse de comer, irse a la escuela. La verdad es que desconozco cómo pagaba la colegiatura porque se veía que iba en una escuela particular. Lo que sí se ve es que la tía tenía mucho dinero y no lo tenía en el banco, lo tenía como en un cofre. Entonces Daniel de ahí agarraba y de ahí agarraba y de ahí agarraba y de ahí agarraba. Y después te das cuenta que realmente él sabía la verdad. O sea, cuando su novia descubrió que la tía estaba muerta en el sótano, él mató a la novia. Y cuando lo iba a descubrir la vecina, él mató a la vecina. Y cuando el detective lo descubrió, también lo mató. Y la película ahí termina. Ahí termina y te das cuenta que la locura de esas personas pues es de familia, ¿no? Y que Daniel pues nunca fue atormentado por el fantasma de su tía. En realidad él se inventó todo eso en su cabeza porque era parte de su psicosis, ¿no? Y yo no sé qué otra enfermedad pudiera haber tenido. A lo mejor tenía por ahí una esquizofrenia no tan desarrollada. No sé, pero él tenía alucinaciones porque él veía a la tía. Primero la veía viva y después cuando él supuestamente la mató, porque recuerden que él, o sea, la tía primero se murió en el accidente, pero después él la siguió viendo como si estuviese viva. Incluso lo obligó a estudiar medicina. Pero no era la tía, o sea, era la figura que él tenía en la cabeza de su tía. Los papeles que él había escrito, sus cuentos, él mismo los quemó, pero él supo y él vio y él observó que fue su tía. O sea, él siguió manteniendo la imagen de su tía viva. Y después se hartó de ella y la mató. Pero así como la mantenía imaginariamente, pues la mató también imaginariamente, porque cuando fueron los investigadores a abrir la pared donde supuestamente la habían emparedado, pues no había nada. Y por eso un investigador se quedó muy sacado de onda y él fue el que seguía rondando la casa y seguía viendo qué estaba ocurriendo. Y en eso termina la historia. Por ahí dicen que se parece mucho también a la película de Psicosis, ¿no? Sin embargo, tal vez sí, por la época en que iba a ser filmada, a finales de los 80s, pero yo creo que esta cinta ya viene trabajándose muchos años atrás, porque Taboada pues era un creador de guiones y un director de películas de terror. John Silence Radio. John Silence Radio presenta The Howard Philip Lovecraft en la voz de John Silence. En 1929 se llevó a cabo una exploración científica a la Antártida. Más de la mitad de los exploradores perdieron sus vidas en manos de una fuerza de origen desconocido. Esta es la historia. En las montañas de la locura. Versión ambientada. Escúchalo solo en John Silence Radio. Sí, está muy oscura, sí, en la cuestión técnica te da mucho que desear. Pero sí vale la pena, ¿eh? O sea, de verdad es una buena película. Y sobre todo, pues porque el guión es de Taboada.
mucha gente dice, pues no logró competir contra las cintas actuales. No se logró colocar. No lo logró. No lo logró. Pero no por sí misma. Tal vez por otras circunstancias. Por ejemplo, por la difusión. Yo creo que no tuvieron el suficiente presupuesto para darle una difusión adecuada. También la película puede ser restaurada. O sea, es que es muy oscura. Muy oscura. Pero no utilizaron la oscuridad natural de los lugares. Lo que la hace parecer como muy amateur. Sin embargo, no está mal la fotografía. Ni tampoco está mal la edición. Entonces creo que hasta yo mismo la podría restaurar. Fíjense qué buena idea tengo, la voy a restaurar. Solo necesitas cambiarle un poquito la luz, las sombras, todas estas circunstancias técnicas para darle una imagen un poquito más profesional. El matiz, toda esta situación. Entonces, yo creo que vale la pena. Pues sí, amigos, esto fue el quinto misterio, la película perdida, la quinta joya de la corona de Taboada que se encontraba extraviada en el tiempo. La retomaron. No es indigna la película. La verdad es de que se merece estar dentro de la colección de películas de Taboada. Sin embargo, sí sería la muñeca fea, la película extraña, la película bizarra dentro de todas ellas, que pues finalmente es su evolución. Podemos ver Hasta el viento tiene miedo, después El libro de piedra, y sí, o sea, se va perturbando, ¿no? Hasta el viento tiene miedo todavía es un poquito más brillante, más lúcida, más menos fantasmagórica. El libro de piedra ya es demasiado extraña, ya es perversa, es oscura, es una historia perturbadora que te ocasiona disturbing. Y bueno, Veneno, luego sigue nuevamente Más negro que la noche. Yo creo que Más negro que la noche, él quiso dar un giro, porque salen 4 hermosuras de la época, entonces quiso dar una historia un poco juvenil en ese giro de Más negro que la noche, una historia un poco juvenil, donde también sale una tía fantasma, ¿no? Y después vino Veneno para las hadas, rompiendo todo paradigma, rompiendo todo encasillamiento, rompiendo toda idea de una película mexicana de misterio, ¿no? Y de terror. Y pues al final iba a venir esta arrasando con todo, porque este guión, así con tantas muertes que hubo y con 2 locas y una de ellas que parecía ser un fantasma pero que al final no lo era, y un protagonista masculino que hasta el momento, y pensando en los actores de la época, no sé a quién pudieron haber empleado si hubieran hecho la cinta original. No sé quién hubiera sido el protagonista. Personajes muy atípicos de Taboada, y yo creo que sí salieron de su mente, pero como en una evolución muy drástica, ¿no? Una evolución que lo posiciona ya en una cumbre que no pudo verse porque la cinta fue extraviada, ¿no? Y eso a mí se me hace muy interesante, porque podemos ver la emulación de lo que pudo haber sido, que es esta cinta. Desgraciadamente, por sí misma, la cinta no tiene el peso para la presencia de manera nacional como parte de la colección de Taboada, ¿no? No, les digo, esta es la coja, esta es la muñeca fea, la perversa. Es como Russian Maiden. No sé si han visto esa caricatura. A mí me gusta mucho esa caricatura. Es de unas muñecas de porcelana que se pelean entre sí. Resulta que, como paréntesis cultural, un mago dividió el alma de una niña en esas muñecas. Entonces, tienen que pelear entre sí, y cuando una vence a la otra, se apodera del pedacito de su alma, y hasta el final, pues para que sean una niña de verdad, ¿no? Muy al estilo Pinocho. Pero bueno, ellas se quieren tanto con su individualidad que están tratando de no pelearse. Pero hay una que es mala. Hay una que es mala, Sujinto, y es negra. Y es mala porque todas son de porcelana, pero ella, como fue la primera, pues su cuerpo es de trapo. Nada más su rostro es de porcelana, pero nadie sabe eso. Entonces por eso ella es mala, porque es perversa, porque es envidiosa, porque ella es de trapo. Y después viene Kirakisho, que esa es la peor, y que no tiene cuerpo, que es simplemente una entidad astral con forma de muñeca que viene a devorar a todas. Pero bueno,
No estamos hablando de Roset Maiden, estamos hablando de que yo siento que esta película de Girón de Niebla es como Sujinto. Es como esta muñequita que está rota, que no fue completada, que está, porque Sujinto trae un vestido negro, ¿no? Entonces que es oscura, que está entre las tinieblas, ¿no? Comparada con sus otras hermanas que fueron exitosísimas, que forman parte de un frente que conforma el mejor cine mexicano de terror, pero detrás está la deforme, la fea, la perversa, pero al final la más brillante, la más interesante y la que nos simboliza el más grande deseo de algo que no pudo ser concretado, pero que gracias a los visionarios cineastas, pues lograron darnos a lo mejor un matiz, a lo mejor una ilusión de lo que pudo ser. Y esta cinta es eso. Yo la vi así, discúlpenme, no puedo verla de otra forma. O sea, vi la historia de lo que pudo ser, ¿no? Y me pongo a pensar, ¿qué artistas pudieron haberle dado vida a estos personajes? Una Marga López ya grande, a la tía loca, y del protagonista masculino, de verdad que no puedo pensar quién hubiera podido ser. O sea, no me viene a la cabeza qué actor de esa época pudo haber sido el protagonista. No puedo ni decir quién. Los galanes de quinceañera, no sé. Y creo que vale mucho la pena. Vale mucho la pena porque, les digo, es la hermanita oscura, cruel, despiadada y al final la más brillante, precisamente por lo descabellado de su historia. Yo les invito a que la vean. Me costó mucho trabajo conseguirla. La conseguí en una página de películas. Es que no hay en ningún lado, ni siquiera sé dónde comprarla. Pero la van a encontrar. Girón de Niebla. Pueden verla en la red. Muy recomendable. Ya les conté la historia, pero es que yo no quería contarles spoilers. Pero este programa así se llama. Te cuento una película. Entonces, tengo que contártela completa. Y esta es mi percepción. Yo soy muy criticón, ustedes saben, yo juzgo mucho el cine, yo destruyo muchas películas. Y sin embargo, esta película que todo mundo la rechazó, que todo el mundo dijo que estaba mal hecha, que estaba horrible, que no llenaba las expectativas, no, están equivocados. Sí está deforme, sí es horrible, es oscura, es pretenciosa si quieren, o sea, porque no tuvo el presupuesto, pero es, o sea, el corazón, su alma es de Carlos Enrique Taboada y no está perdida, o sea, se percibe que es una historia de él. Incluso la fotografía, la ambientación, la edición intentó ser como él. Incluso suena una melodía de Chopin, como en todas sus películas. Y creo que el cineasta la hizo con corazón, respetándola, como rescatando esa joya perdida de la corona de Taboada y poniéndola aún rota en la corona. Aún oscura, aún sucia, aún perdida, aún con sus mayugaduras, se encuentra en la corona de Taboada. Y creo que cuando la vi, pues para mí fue un momento importante, porque estaba por fin percibiendo ese gran misterio que forma parte de lo que fue en la vida el mayor exponente de terror de nuestro cine. Y la verdad es que les agradezco mucho que hayan estado presentes en este programa. Les mando un gran abrazo. Les mando mis mejores deseos. Espero que se encuentren saludables. Espero que se encuentren bien. Es un nuevo año. Este es el primer programa de este año. No es el primer programa. Es el segundo programa de este año. Sin embargo, es el primer programa en el cual pues yo estoy platicando con ustedes. Porque en el anterior programa pues no nos dirigimos abiertamente a esta circunstancia. Hablamos de otra cosa. Hablamos de una abducción extraterrestre y no me dio tiempo de desearles a ustedes las mejores de las cosas para este año, la mayor de las felicidades, y sobre todo también les pido, y bueno, les agradezco que estén en este canal y que sigan siendo fieles, pero les pido por favor que nos pongan en sus redes sociales, en su Facebook, en su WhatsApp,
transmitan nuestro programa para que más personas puedan escucharnos. Recomiéndenos, por favor. Recuerden que nosotros tenemos un concepto artístico muy trabajado. No nada más somos de cómo va a salir desde nuestros anuncios, nuestro opening, nuestro ending. Sí es un concepto vintage porque a mí me gusta mucho eso, pero yo cuido mucho la fotografía, yo cuido mucho el arte de este canal porque al final es un canal cultural. Y te felicito por estar aquí porque tienes interés en la cultura y en los libros. Y te agradezco también por hacerlo. Y te agradezco aún más porque tú vas a difundir mi canal, te vas a suscribir, vas a invitar a tus amigos. Y muchas gracias por este gran apoyo. Eso es John Silence Radio. Les mando un gran abrazo. Cambio y fuera. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica, a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. Para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos. El mar, de un vasto e interminable gris. Lo recuerdo como si fuera ayer. Más allá donde las olas se calman, se encuentra el arrecife del diablo, o lo que queda de él. La verdad sobre Innsmouth se ha perdido en el tiempo. Muchos de los que recordaban han desaparecido. Otros se internaron en el océano y nunca más regresaron. Aún queda el derruido edificio de la Orden de Dagon, lugar donde comenzó todo. Cuando trato de recordar, mis miedos regresan. Cuando en mis memorias busco las calles de Innsmouth, los escucho a ellos de nuevo, detrás de mí, aguardando en la oscuridad. La sombra sobre Innsmouth, radionovela, versión completamente ambientada. Más de 4 horas de terror. Solo por John Silence Radio. Esto es John Silence Radio. Ya lo sabes, comenta, danos like y suscríbete. El maltrato animal es un delito en México y en otros países. Si eres testigo de este suceso, denuncia. Pelea de perros, maltrato a mascotas, muerte, envenenamiento, alimentación incorrecta, golpes y violencia sexual. Si eres testigo de estos crueles actos, denuncia a las autoridades de tu localidad a través de los teléfonos.
En México, en la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, puedes denunciar casos como cacería ilegal, amenazas contra especies en peligro de extinción, animales y plantas, comercio, posesión y exportación ilegal de especies bajo protección especial o veda. Puedes hacer tu denuncia desde cualquier lugar del país por medio de la página de internet de la Profepa o marcando al 01800 776 3372. En el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México puedes hacer denuncias referentes al maltrato animal llamando al 55 33 55 33 las 24 horas del día o escribiendo a denunciaanimal@consejociudadano.org.mx. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México también se encarga de casos de maltrato animal como criaderos clandestinos, peleas entre animales, comercialización de animales enfermos. Puedes contactarlos llamando al 5265-0780. Y si estás en el Estado de México, recurre a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México, PROPAEM, donde podrás denunciar cualquier maltrato al 01800 543 2052, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. 01800 543 2052. Por nuestros hermanos sin voz, denuncia el maltrato animal. Cinco claves para combatir al COVID-19. Número 1. Empieza por tus manos. Por favor, lava tus manos frecuentemente con agua y jabón o con una solución basada en alcohol. Número 2. Por favor, cubre tu boca y nariz con el interior del codo cuando tosas o estornudes. Si utilizas pañuelos de papel, deséchalos inmediatamente y lávate las manos. Número 3. Evita tocarte la cara, sobre todo los ojos, la nariz y la boca, para prevenir que el virus entre en tu cuerpo. Número 4. En las relaciones sociales, da un paso atrás. Mantén un mínimo de 1 metro de distancia con otras personas. Número 5. Si te encuentras mal, quédate en casa. Por favor, sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias locales. Y recuerda, usa cubrebocas. Información de la Organización Panamericana de la Salud. John Silence Radio.